escudriñarla y siempre trae bendición. Pero sobre este tema que quiero tocar en este momento, estuve meditando algunos días y me daba vuelta a todo esto y quisiera compartirlo con la iglesia, aun cuando voy a recordar algunas de las palabras que el Señor nos trajo en estos días. Yo quisiera que veamos el capítulo 6, San Juan capítulo 6. Vamos a leer unos primeros 14 versículos y vamos a leer el capítulo entero prácticamente, porque dice mucho, muchísimo. Seguramente que no podríamos en esta hora y en el tiempo que tengamos que meditar en ella, pero algo vamos a decir. Amén. Y algo que concierne a nuestras vidas y a la grandeza de nuestro Señor sobre cada una de nosotros. Así que leemos San Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuánto querían. Y de los peces cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Perdonen. Vemos allí, quizás para muchos, un pasaje muy conocido. Pero se sentó en el monte, estaba con sus discípulos y le seguían a multitud. Seguramente dice 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que había una gran multitud en ese lugar. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio a esa gran multitud, le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Son una cantidad. ¿Dónde vamos a comprar? Imaginémonos 5.000, más tiene que haber habido 10.000, 15.000 personas en ese lugar. Y le pregunta: ¿dónde podemos comprar pan para que coman esto? No sé qué panadería podría tener tanto pan ahí, pero bueno, el Señor le dice esto. Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Pero a mí me llama la atención cuando está preocupado Felipe y le dice, como hemos leído, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero ahí estaba uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, como leímos, y entonces le dice, ahí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero el mismo Andrés dice, ¿y qué es esto para tanta gente? Imagínense, 5 panes de cebada y 2 peces para 20.000 personas. ¿Pero qué es esto? Pero sabe una cosa, mi hermano, cuando está el Señor todo cambia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que no tenemos nada, pero lo tenemos a Jesús. Y esto es lo que vale. Nosotros no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana, pero el Señor sabe todas las cosas. Conoce todas las cosas y sabe lo que va a hacer. Él tiene todo ya decretado, lo sabe todo, lo tiene todo. Y cuando uno ve esta situación donde Felipe le dice, ¿de dónde vamos a sacar para que coman? Ni un poco van a comer. Y sabe que tenía razón. Como nosotros muchas veces tenemos razón y muchas veces repetimos lo mismo, pero Cristo es la verdad. Y ahí estaba Cristo. Y ahí estaba Andrés, que vio a este muchacho. No tenían nada. A veces nosotros pensamos, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo? Bueno, mi hermano, el Señor, en su gracia y en su bondad, nos revela en su palabra cuando están aquellos que a los cuales le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Para qué? Para que lo multiplicaran, porque el Señor estaba ahí y sabía que podían hacerlo. Pero en este momento yo veo 3 personas aquí, Felipe, Andrés, y a este muchacho que ni siquiera conocemos el nombre, no sabemos quién era. Felipe decía, no nos alcanza para nada. Andrés decía, ¿alguno comerá algo? Y estaba el muchacho, y que tenía estas pocas cosas, pero las dio, las entregó. Yo creo que en estos días escuchábamos qué bueno que es dar y darnos. Qué bueno que es esto. Así que podemos ver allí esta situación, y yo dije, estaba Felipe, estaba Andrés y estaba este muchacho, y no tenían nada, pero estaba Jesús. Y lo poco que es para nosotros, en la mano del Señor, se puede hacer muchas cosas. Entonces, en esta porción a la cual yo quería compartir, mi hermano, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor lo llama a Moisés y él pone excusas y no quiere ir porque tiene tardo en hablar, porque esto, porque aquello, porque lo otro? Y el Señor le dice, ¿qué tenés en la mano? Una vara. Y con esa vara hizo tantas cosas maravillosas porque la mano del Señor estaba con él. Mi hermano, no tenemos nada, pero tenemos al Señor. Y con el Señor lo podemos hacer todo. Cuando quiero reiterar esto, cuando Felipe dice un poco, y cuando el Señor levanta esos 5 panes y esos 2 peces y da gracias al Padre, dice, denle hasta que se sacien. No era que van a comer poco, hasta que se sacien. Que coman hasta que, bueno, a reventar, por decirlo de alguna manera. Y así lo hacen y comen todo, se sacian y aún así dice, ahora recojan lo que sobró. Eran 12 cestas llenas de pan. Que no se desperdicie nada. Mi hermano, yo también puedo ver aquí una enseñanza
en todo lo que el Señor nos da, que seamos de verdad buenos administradores de la gracia de Dios. Porque Él nos da y tenemos que ser buenos administradores en todo sentido, en todos los aspectos, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque podemos derrochar, porque tenemos, y después, pero que no se pierda nada. Recojan todo. Yo pensaba cuando meditaba en esta palabra en Samuel, en aquella oportunidad donde el Señor habla a su vida, y entonces él oye la palabra, y en su momento después dice su palabra, Samuel no dejó caer ninguna palabra en tierra. No dejó que se desperdiciara nada. Mi hermano, el Señor nos da y multiplica aún lo que parece que no es nada, por su gracia y por su bondad. Bueno, seamos buenos administradores de esta gracia que el Señor pone en tu mano, en cada una de nuestras manos, para que en verdad en esto podamos también glorificar y exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero, dejando este tema, mostrando estos tres personajes que dudaban, quizás no tenían la fe necesaria, pero ahí está el Señor. Y mi hermano, lo que quiero recalcar es esto, el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tengamos confianza y pongamos todo en las manos del Señor. Sea poco, sea mucho, pero cuando está el Señor todo es distinto y cambia. Pero lo que yo quiero poner énfasis, porque después de esto Jesús despide a la gente, los discípulos toman una barca, se van al otro lado, Él camina sobre el agua, es una cosa que ellos que se quedan sorprendidos. Pero a lo que quiero hacer énfasis es a partir del versículo 22, algo que hicimos hoy. Y les quiero recordar algo a los que estaban. El jueves escuchábamos su palabra y nos decía que teníamos que estar firmes, ¿se acuerdan? Los que estuvieron constantes y creciendo en el Señor. Firme, constante y creciendo en el Señor. Y yo había estado meditando sobre esta palabra que quiero compartirle. Entonces vemos allí y hablamos que Jesús es el pan de vida. Vamos a leer a partir del versículo 22. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una barca, una sola barca, y que Jesús había entrado en ella con sus discípulos. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y buscan y buscan y lo encuentran. Por ahí lo encuentran. Y se presentan ante él. Y el versículo 25 dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús conoce, como dije antes, lo que va a pasar mañana, conoce todas las cosas y sabe cómo va a ser. Y como Él conoce, como conocía a aquellos, nos conoce a nosotros, bendito sea Dios, y nos conoce muy bien. Le respondió Jesús en el versículo 26 y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. En un momento que el Señor había hecho, retrocediendo un poco, en el momento que el Señor había hecho este milagro de los panes y los peces, la multitud reconoció que era un profeta y le querían hacer rey. Ahí estaban contentos y él tuvo que salir entre la multitud porque no quería que esto suceda. Ellos esperaban una clase de rey, algo militar, algo que sea natural. Y el Señor se va de entre ellos, pero en ese momento querían hacerlo rey. Ahí el versículo 15 dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo.
Y aquí cuando se encuentra con ellos le tiene que decir, ustedes no me siguen a mí por las señales, porque se llenaron la panza y entonces me siguen por esto. Y el Señor le dice algo, mi hermano, que si queremos estar firmes, y voy a repetir esto muchas veces, constante y creciendo, tenemos que trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida? Es justamente acercarnos al Señor, aunque lo tenga que decir muchas veces en este momento. Entonces ellos mismos siguen con sus preguntas y sus cosas. El versículo 28, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ahí vuelve el Señor Jesucristo y dice, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Y se enojan un poco, ¿no? Por lo que se ve acá. Y le dice, después que le dije, lo querían hacer rey, ¿se acuerdan que leímos en el versículo 15? Lo querían hacer rey porque era un profeta que había hecho cosas. Y ahí entonces le dijeron entonces en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Habían visto un milagro extraordinario, donde había 5 panes y 2 peces y habían comido una multitud. Y dice, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces vos? A ver, ¿qué milagro haces? Qué rápido que la gente deja de ver lo que tiene que ver, que es la verdad. Y entonces ahí comienzan a decirle, nuestros padres comieron el maná en el desierto y empiezan a sacarle la historia. Y le dice, el pan del cielo nos dio. Y en el versículo 32, el Señor Jesús le dice, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ustedes pueden recordar, los que son lectores de la Biblia, cuando no tenían alimento y el Señor le dice, va a llover el maná. Y había abundancia, podían comer lo que querían, pero no podían guardar nada, porque al otro día iban a tener lo mismo, la provisión del Señor, porque si no se echaba a perder. Y muchos de ellos lo hicieron esto y vieron, a ver, vio cómo es el que quiere amarrar para él, y sacan más de la cuenta y vamos a guardarlo acá, y al otro día estaba hecho gusano y hedía. Y entonces el Señor le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor vino para darte vida y para darme vida. El Señor vino para darnos vida. Y el Señor dice, Señor, danos siempre este pan. Y ahí empieza el tire y afloje. El Señor le está diciendo lo que es. Y míreme a mí, dice, Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Como aquella vez cuando Moisés no sabía cómo presentarse a su pueblo. Y tenés que, ¿qué le voy a decir? Decirle, yo soy el que soy, me envía. Como aquel yo soy cuando le dice, ¿a quién buscáis? Cuando lo iban a crucificar. ¿A quién buscan? A Jesús. Y dice, yo soy, y cayeron todos. El nombre del Señor, yo soy, es poderoso. Aleluya. Y ahí se presenta a Él, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi hermano, hay una comida que tenemos que comer todos los días. Y es esto, escudriñar las Escrituras. Este es el verdadero alimento. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es la palabra. ¿Me cree? ¿Lo cree? Jesucristo es la palabra. Bendito sea Dios. Y dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Me podés poner San Juan 17:2? El que viene a mí,
no le echo fuera. Todo lo que el Padre, como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Mi hermano, nadie puede venir al Señor Jesucristo, lo vamos a leer, si el Padre que está en los cielos no lo trajere. ¿Me dice amén? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo, no para hacer, perdón, sino para que... Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 17:12, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, esta es la oración intercesora del Señor. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Mi hermano, gracias a Dios por habernos comprado con su sangre preciosa. Amén. Gracias a Dios por la vida que nos dio. Y el Señor nos guarda y nos sostiene en la palma de su mano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y vuelvo a decir, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Yo pienso, habrán dicho que se cree que somos caníbales. Pero el Señor estaba hablando espiritualmente, como siempre. Bendito sea Dios. Y entonces el Señor dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Vieron cuando celebrábamos la cena? Y el Señor dijo, cuando hagan esto, hagan memoria de mí. El pan es mi cuerpo y el vino es la sangre. No comemos carne, comemos símbolos, amén. Siempre decimos, son símbolos, pero que están representando. Como el Señor dijo, hagan memoria cada vez que celebren esto de la muerte y del tercer día de resurrección. En otras palabras, mis hermanos, si queremos estar firmes, si queremos, ¿cómo era? Ser constante
Y si queremos en verdad crecer, si no comemos de Él, es imposible. Haga la prueba, deje de comer, se va a debilitar y hasta se puede morir. ¿Sí o no? Naturalmente es necesario alimentarnos porque nos fortalece, porque tenemos vida, pero si no comemos, ¿vieron esa gente que deja de comer cómo se pone? Es triste verla. Y es triste, tristísimo ver personas, uno ve personas que dejan de comer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y mi hermano, si hay algo por lo cual tenemos que estar firmes, constantes y creciendo, es que nos acerquemos al Señor y nos alimentemos de Él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Amén. El que me come. Por eso cuando van a partir el pan, y yo siempre digo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y yo proclamo, aun cuando no estoy aquí, pero esta es mi sangre, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y como el pan. Y cuando bebo la copa, digo, esta es mi sangre, recordando las palabras del Señor, que Él dijo antes de morir, el que come y bebe tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Bendito sea Dios por esta vida que nos has dado. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ya voy a terminar, si quieren subir los músicos. Ahora, viene un poco de apostasía en estos versículos que vamos a leer. Y vieron que yo a veces insisto, hermano, asegúrate que un día recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Sí? ¿Lo recuerdan que siempre digo esto? Y puedo recordar aquellos galeses ahí en la Patagonia que permanecieron en la iglesia, iban y se reunían todos los domingos. Uno tenía 80, otro tenía 75 años, otro tenía 90 años, o un poco menos. Y nunca habían dado este paso de fe. Se reunían, estaban allí, pero nunca habían recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hasta que este hermano, el pastor Isaías, que ahora está en Gales, comenzó a predicarle las buenas nuevas. Y le decía, ustedes se tienen que arrepentir y tienen que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Habían concurrido años. Y podría ser que por años, porque mi papá, porque mi mamá, porque este o porque lo otro, y yo vengo, pero nunca di este paso de recibir al Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y el Señor estaba diciendo esto, y nosotros podemos entenderlo, y cuando yo digo tenemos que acercarnos y comer de Él, porque, mi hermano, ese es el alimento diario, la palabra del Señor. Si yo dejo de leer la palabra, seguramente haré cualquier cosa. Si dejo de congregarme y no me acerco al Señor, corro un riesgo tremendo. El mundo avanza, la carne se enfervoriza y el demonio que viene a atacarnos. Y en la debilidad puede hacer desastre. Cuando el Señor le decía esto, iban a multitud y eran discípulos, aparentemente, porque lo dice la palabra. Aparentemente eran discípulos. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Gracias que el Señor nos confronta todos los días, gracias. Él es luz, es santo, santo, santo.
Y yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que ilumina, que alumbra, que no nos deja pasar nada por alto. Aleluya. ¿Y qué tenemos que hacer? Si tenemos que arrepentirnos, nos arrepentimos. Pero yo quiero seguirte tomado de tu mano y quiero alimentarme de vos, Señor. Aunque sea dura la palabra, gloria a Dios, que cuando la palabra es dura, edifica nuestras vidas. No améis el mundo ni las cosas que estén en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y duele. Ahí te buscan tu madre, tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quiénes son? Sino aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Y estos se sentían incómodos. Y comenzaron a irse, a apostatar. Se acabó. Ya no creemos, nos volvemos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraron de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Mire, mi hermano, que el Señor me ofenda todos los días, por decirlo. Que meta esa espada de dos filos, amén, para que separe lo precioso de lo vil. Y que pueda hacer siempre lo que a Él le agrada. Y no lo que a la carne le agrada. Las manifestaciones de la carne son terribles. Mire, la lista que tenemos en Gálatas 5 es terrible. Pero yo me quedo con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto os ofende, versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y esto, mi hermano, esta palabra. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado y que les hablo son espíritu y son vida. Aleluya. Esto es lo que tenemos que anhelar. Esta es la comida que tenemos que comer. Tenemos que alimentarnos para que estemos firmes, para que seamos constantes, para que podamos crecer en el conocimiento de su persona y en todas las cosas. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Quiera Dios que no haya ninguno en este lugar. Pero Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Uno dice, yo me acuerdo que escuchando una vez a uno de nuestros padres decía: el Señor Jesucristo habrá dicho, prediqué mal. ¿Qué dije? Porque la gente se está yendo. Habré predicado mal, che. No está quedando nadie. Y los pocos que quedaban todavía, el Señor le dice: ¿ustedes escucharon? Sí. Si se quieren ir, también vayan a ser ustedes. Pero la verdad permanece para siempre. Aleluya, Señor. Yo soy el pan de vida. Hermano, comamos todos los días de Él. No somos caníbales, no. Pero aquí está la verdad. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y esto es lo que enriquece nuestra vida. Yo, mi hermano, quisiera que alguno de nosotros piense con sensatez qué hubiese sido si el Señor no nos hubiera alcanzado. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué haríamos? Me puedo disfrutar de mi familia, de mi esposa. Aleluya. Rufino, 54 años, gloria a Dios. Aleluya. Disfrutar
La vida que Dios me dio y la vida que Dios te dio, disfrutala, mi hermano. Disfrutala, caminá con Él. Aunque muchas veces el Señor te confronte y te muestre, porque el Señor te muestra y no grita, ¿vio? Ahí a veces silenciosamente empieza el Espíritu Santo a mostrarnos a dónde estamos y a dónde vamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta vida preciosa que el Señor nos dio. Comamos de Él, mi hermano. Fortalezcámonos en Él. Crezcamos. No te debilites. Te vas a debilitar o me voy a debilitar si dejo de escudriñar la palabra. Amén. Se debilita. El que no se alimenta se debilita. Y aquí está. Esta es la verdadera comida. Jesucristo es la palabra. Bendito sea Dios por ese amor con que nos ama. Así que yo te podría decir, con la voz del Señor, si alguno se quiere ir de lo que estamos acá, váyase. ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy el Señor, yo estoy hablando por el Señor. Si a alguno le duele o le ofende, se quieren ir, váyase. Pero el Señor seguirá trayendo los que son de Él y que vivirán para la gloria de su nombre por toda la eternidad. Amén. Le respondió Simón Pedro, y esto es maravilloso, mi hermano. ¿Se quieren ir? Váyanse. Y Simón Pedro le responde, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente el Señor tiene palabra de vida, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad fuera del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde voy a ir? Si no voy a la presencia del Señor, aleluya, a buscarle, a entregarme por entero, a poder darle gracias porque me eligió, porque te eligió, para que podamos vivir una vida verdadera, preciosa, eterna, incomparable. Bendito sea Dios. Yo creo que esta mañana se hablaba del cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestros nietos. Algo se dijo. Del sufrimiento que estamos o que están experimentando los maestros, los profesores. Todo se le viene encima. Pero mi hermano, no claudiquemos. Jesucristo es la verdad. Y podríamos ver en las Escrituras, está bien el Antiguo Testamento, podríamos decirle, miren, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Cuando Nabucodonosor hizo esa torre impresionante y se tenían que postrar, y ellos dijeron no. No. Y nosotros podemos decir hoy, Jesucristo es el Señor y es la verdad. Que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo. Bendito sea Dios. ¿A dónde iremos? Nos salimos del camino, mi hermano, y entonces, aleluya, nos pueden hacer cualquier cosa. Nuestros hijos, enseñémosles la palabra, enseñémosles la verdad, que amen al Señor, que vivan como tienen que vivir, en santidad, en pureza, en transparencia. ¿Desde cuándo? Desde cuando son niños. Ahí está, está ahí, parece como no escucha, pero escucha. No me miraba, ahora me vio. Y escucha. Ahí lo ve a un chiquito que está a veces con un juguetito. Sí, pero el pastor dijo tal cosa, el que estaba predicando dijo tal cosa. Escuchan. Que escuchen la verdad. Que sepan cuál es la verdad, mi hermano. Esto para los que tienen hijos chicos. Niños, otros que son preadolescentes, otros que son adolescentes. Hay que mostrarle cuál es el camino, cuál es la comida que tienen que comer. ¿Me dice amén? A veces tenemos que confrontar. Yo ya soy viejo. Ya
tengo hijos grandes, nietos grandes, pero todos los días estoy orando por mis nietas, todos los días por mis nietos, todos los días. Que el Señor los guarde, que traiga temor a sus vidas, que amen la palabra, que se enamoren del Señor. No hay otra cosa. Y los que son niños van creciendo en la verdad de Dios. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Mire, hermano, el que conoció la verdad y el que conoce al Señor, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Pero ahí está el Señor siempre con la mano extendida. La mano de Dios no se ha acortado. Bendito sea Dios. Volvámonos al Señor todos los días. Humillemos el corazón. ¿Se acuerda el último día cuando después habíamos escuchado la palabra? Yo dije algo. Si tenemos que aprender algo del Señor, aprendemos lo que dice Él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La soberbia a veces o la altivez nos puede sacar de la verdad. Mi hermano, humillemos el corazón. Humillemos la vida, nuestra vida en la presencia del Señor. Y Él nos enseñará todas las cosas y nos respaldará en cada paso que demos. Te lo aseguro. ¿Qué dice este? No, no te lo aseguro. Porque Dios es fiel y sus promesas son sí y son amén. Amén. ¿Qué te parece si inclinas las cabezas, tus cabezas?